Un saludo, gente bonita que me está escuchando. Este es el podcast con poder y arrancamos para continuar con nuestro estudio. Estamos viendo ya el número 4. La serie es Mi propósito, estudio número 4, avanzando por fe, y estamos en la parte 5 donde vemos que Dios obra a través o con tu comunidad, y estamos por ver el inciso B. Dios obra en la familia y en los amigos. Entonces voy a leer ahí el versículo de Génesis 12, número 5. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y la persona que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces fíjense, estamos viendo que es la vida, una vida de un propósito imposible a través de Abraham y Sara. ¿Por qué digo propósito imposible? Porque prácticamente Dios iba a ser con él una gran nación, hablando de su hijo de sangre, su semilla. Solamente que él ya era muy avanzado en edad. Ya digamos que ya había pasado el tiempo de tener hijos. En cuanto a Sara era estéril para empezar. Y continuando, ya también estaba pasado de años para poder dar a luz hijos. Prácticamente no solamente ya era estéril, sino que ya no tenía el ciclo menstrual de una mujer que puede tener hijos. Entonces vemos ahí muy grandes retos imposibles por vencer. Y parte de ahí estamos viendo varios detalles, cómo Dios le habla, cómo Dios se le aparece, le bendice y le dice que hará con él una gran nación. Su propósito era ese. Y lo más chistoso es que, y lo he repetido vez tras vez, que Dios dice: necesito hacer un gran plan. Ok, Abraham, que significa, cuando no trae la H, significa Padre enaltecido, y le cambia el nombre poniéndole Abraham, H-Am, y que en inglés se oye como Abraham, y creo que en inglés es Abram, como ya lo mencionaba en otros estudios, donde sí se ve un poco más la diferencia. No, realmente en español no sé bien cuál es. Se oyen casi igual los mismos, Abraham o Abraham. Ok, entonces, de ser Padre enaltecido, Dios le cambia el nombre a ser Padre de multitudes. Alguien que no puede dar ni un solo hijo va a ser padre de multitudes con sus hijos físicos. Y no solo eso, pues espiritualmente es lo que más representa, que no solamente va para el pueblo judío, sino a todas las naciones. Y lo vemos más adelante. Si no has escuchado los estudios, regrésate. A todas las naciones él iba a ser de bendición con todas sus semillas, hasta llegar al punto de que Jesús viene, por así decirlo, de su semilla, es decir, de su linaje. Porque prácticamente, sí, Jesús, siendo 100% Dios, también era 100% hombre, aunque no viene de la línea de hombre, sino es usado a través de una mujer, obra del Espíritu Santo. Otro milagro que también referencian a lo que Dios hace, ¿no? Siempre haciendo cosas que no son como si fueran, deshaciendo lo que es para establecer lo que Él dice que es, poniendo patas arriba nuestra inteligencia, nuestra, ahora sí que ley básica natural. Y obviamente es Dios, no podemos encerrarlo en una caja. Con todo eso que está hablando es para recordar un poco que Dios obra en la vida de Abraham grandemente. Y entonces vemos aquí a Abraham y a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano.
Entonces, lo primero, y ya lo vimos en el estudio pasado, lo primero es agarra a Sarai, su mujer, no se hace en ella. Y si quieres ver más de cómo Dios obra en tu matrimonio, vete al estudio del inciso A. El inciso B es Dios obra en tu familia y amigos, porque ahí dice que él agarra a Lot, o van con él, tomó a Lot, su hijo de su hermano, pero también todas las personas que había adquirido en Harán. Y esto viene siendo más como empresarial. Sin embargo, vamos a empezar con la área que sí completamente tiene que ver, que es familia y amigos. Entonces, vamos a rápidamente hablar de un toque o una aplicación devocional. Dios quiere que te vaya bien, que vayas de gloria en gloria, así como dijo Belinda, que no ande como siempre. Pero cuando se habla de ser padres, porque aquí estamos hablando, Dios obra en la familia, la primera parte de tu familia, ya no es la esposa. Cuando hablas de esposa es matrimonio. Lo que sigue del matrimonio es la familia, que son los hijos, y después primos, hermanos, padres, sobrinos, etcétera. Pero ahí entran, y también entran los amigos. Entonces, bueno, tocando el tema de padres, se dice bastante, y esto es mucho, que nadie está preparado para ello, que hasta que llegan los hijos es cuando vamos a empezar a aprender a ser padres. Esto es lo que dice el mundo. Ahora, sé que hay muchos buenos consejos de tus padres, de los amigos que no tienen hijos. Así es, que jamás han cambiado un pañal, que jamás se han desvelado, pero tienen pequeños hermanos y creen que es lo mismo, pero por supuesto que no. Sin embargo, quien es padre muchas veces dice esto, que nadie tiene el consejo ideal. También se dicen ellos mismos que pues no, realmente los libros no sirven para nada. Es decir, los libros, aunque leas un buen libro, pues te ayudan. Es lo que dicen muchos padres que tienen éxito, y otros que tampoco lo tienen porque no leyeron estos libros. Pero hay gente que los lee y aunque sí trae mucha, digamos, experiencia, muchos libros, sobre todo para las ventas, realmente están maquillados y viviendo una perspectiva que a muchos no les va a ayudar. Quizá a unos sí, quizá a otros no, pero muchas personas dicen que no sirven para nada tampoco. Claro que sí ayudan un poco. Todo ayuda si tenemos el corazón dispuesto. El punto es, sí hay momentos, sí hay detalles en los cuales van a superarnos, los cuales no estamos preparados. Se ha visto mucho, sobre todo en Estados Unidos, que es donde yo vi algunos como testimonios, ¿no? De muchas personas que iniciaron siendo padres y están aterrados y decidieron huir de la paternidad. Igual madres huyendo de la maternidad. En México es bien poco común, pero sí hay. ¿Por qué? Porque en México la mujer está tremendamente culturalizado como algo tremendo, al punto de igualar a la madre de Jesús, María, como un dios. Así está en México, y muchas mujeres están muy entrenadas de forma de que pues no pasa que las mexicanas comúnmente, el común es que no huyan, pero también hay casos de malas mexicanas o de mexicanas que no tuvieron pues esa imagen de la madre, pero son mucho menos los casos. Pero sí hay casos de muchos hombres que pues empiezan ahí el matrimonio y todo, y pues lo dejan, y no es por los hijos, no es por ser padres, más por el daño que ya se han hecho en el matrimonio y que no pueden verse las parejas. Entonces como que quieren castigar a su pareja maltratando con abandono a sus hijos. Pasa mucho en México.
Pero otro punto, y estoy hablando puras cosas así como, esto es lo que pasa, esto es tremendamente como se requiere mucho en la familia, los padres, de una forma que estudios han revelado. Y lo digo más por el padre, sobre todo yo que como dije en México, se ha demostrado que es muy poco los casos, mucho menos los casos, por así decirlo, de madres que huyen que de padres que huyen, que también hay madres infames que huyen dejando a padres luchones solos y sacan el jale bien cañón. Y hay de todo, y en todos lados. Yo digo lo que conozco, pero hay gente que en otros lados del mundo que tienen una buena historia que contar, incluso triste, incluso muy grave. Pero ese es el típico de lo que pasa en México. Entonces, sí, es mucho en el mundo, dado este estudio que es claramente los hombres que tienen bastantes problemas son marcados por la ausencia de un padre. Es muy diferente un hombre que ha tenido la crianza de un padre, aunque sea algún tiempo y después fallece, y no los abandonó, hablando no, que no hay abandono, que uno que ha sido abandonado. Y hay estudios por las universidades de Estados Unidos que revelan bastantes detalles psicológicos, y un caso de estudio que se ha manejado en las redes es de que es bien diferente el comportamiento de un hombre con edad madura, un adulto, cómo se enfrenta a la vida, mucho más equipado cuando el papá estuvo ahí. Aunque haya fallecido, sí es muy diferente a el hijo que el papá no estuvo ahí y su mamá lo crió. Su mamá luchona fue papá y mamá a la vez, y son casos interesantes. Estaríamos muy bien tocar más de este tema. Sin embargo, me voy a enfocar en lo que Dios quiere que aprendamos. Son detalles bien cañones, y prácticamente ya prácticamente me aventé 12 minutos en por introducirnos a este tema. Pero quiero platicarles de un caso muy sonado de un psicólogo muy famoso, creo que de Estados Unidos o de Inglaterra. No recuerdo su nombre, pero se dice que influyó mucho para modificar la ley en cuanto al... en primer caso es para evitar el abuso. Sin embargo, esta persona estaba prácticamente trabajando para cambiar y romper ahora sí que es el castigo físico de padres a hijos. A lo mejor tenía una buena idea. Sin embargo, lo que primeramente se tocó es que nada de violencia, porque cualquier castigo es violencia, y no, es muy diferente. Que sí hay, y estoy en contra de la violencia es una y el castigo es otro. Hay padres que no deben estar siendo padres, y están ahí y violentan a la familia y causan muchos daños. Y Dios, he visto casos donde Dios lo transforma, pero no es el tema todavía. Nos adelantemos. El caso es que esta persona a lo mejor fue castigada con violencia, creyendo ser más inteligente que Dios, yo creo. Y lo digo claro, yo creo, a lo mejor me equivoco, a lo mejor tenía otra diferencia. Sí quería que eliminar la violencia, estoy de acuerdo. Sin embargo, él tenía un estilo que relució prácticamente un principio en contra de los principios de Dios. Dios nos dice que dirijamos en amor y también con castigo, y dice que el padre que ama castiga. Sin embargo, castiga físicamente. Hay castigos físicos, ahí los menciona muchas veces la Biblia. Hay muchos tipos de disciplina, y una de esas disciplinas, otra cosa es la violencia. No vamos a llegar a ese punto. Y el problema es que está quitando cualquier disciplina que incluya algo físico, manejándolo como violencia,
¿Qué pasa? Que a la semana de que se cambia la ley en Estados Unidos, su hijo, creo que era hijo único, o uno de sus hijos, bueno, el caso es que un hijo de él, se suicida. Entonces, pensando en este punto, obviamente jóvenes que están ahora sí que disciplinados o con enseñanzas en la familia basadas en, ahora sí que en crianzas completamente a lo que Dios quiere, pues van a tener diferentes circunstancias. Esto no es que Dios se enojó, vas contra mi ley, toma cachetona, pues no, eso, o sea, no, Dios no está castigando a nadie, es simplemente que Dios permite que se coseche lo que se siembra. ¿Y qué se sembró? Cosas muy humanas y débiles y de una crianza muy diferente a lo que Dios establece. Esta crianza, pues claro, que lleva a jóvenes a no respetar criterios y límites. Porque, a varios de conocidos cercanos a mí, amigos, jamás pensarían en el suicidio. ¿Por qué? Porque no nos criaron con esas bases de que te puedes rendir y que puedes tirar la toalla. En nuestra cultura mexicana, o sea, si tu papá te castigaba y te daba un cintarazazo, un chanclazo, no era nada, era porque te lo merecías. Y obviamente es bien diferente a la violencia que si se genera, que no estoy de acuerdo, que llega una persona, y esto pasó mucho en México, en Estados Unidos, una persona enojada y lo violenta con malas palabras que destrozan la integridad emocional, mental, psicológica. Eso es violencia, y estoy de acuerdo con el psicólogo si se refería completamente a eso no debe permitirse ni siendo un gran hombre mexicano machista puedes permitir eso. ¿Por qué? Porque estás en contra de tu misma naturaleza, afectando a tu familia. Por lo tanto, no deben ser objetivos. Hey, hiciste esto mal, hay un castigo, ahí debe traer enseñanza, no manipulación para que él aprenda por sí solo, no. Por eso debemos estar ahí. La palabra de Dios está tremenda porque agarra estructuras para enseñarnos. Entonces aquí es bien fácil como que, mira, Dios ha llevado a Abraham a su tierra prometida, y Abraham agarra a su mujer, que es importante, agarra todas sus cosas, todas sus pertenencias materiales, todo lo ganado, su empresa, y salen a la tierra de Canaán, y a la tierra prometida llegaron, tierra que fluye leche y miel, y toma a Lot, hijo de su hermano, a su sobrino, porque es importante para él. Y no lo agarra y a golpe nos vamos a ir allá. No, de alguna forma hay un proceso donde sabes que yo voy acá, Dios me está enviando, ven conmigo. O sea, hay todo un proceso que es muy posible. Abraham platicó con él, se sentaron, cenaron, muy común en esas tierras, hablaron, hicieron pacto, no sé, pasaron tiempo, se llevaban muy bien, obviamente vivían prácticamente juntos, a pesar de que cada quien tenía su familia y sus empresas, sus ganados, y en ese tiempo eran siervos, ¿no? Pero para hacerlo como más contemporáneo sería su empresa también, y vámonos a la tierra prometida, ya tráete todas tus cosas, allá Dios nos va a bendecir. No sé qué le diría, pero algo así, algo importante. Sale, y esto nos enseña que nosotros, hablando de la doctrina, tenemos una gran tarea. Dios va a obrar en la familia, en tus hijos, en todos los que te rodeen, tu familia más cercana. Si no tienes familia cercana, están tus amigos, tus vecinos, o con quien tienes contacto en el trabajo, con quien tienes contacto en algún club, en una escuela, lo que tú tienes. La doctrina prácticamente es esa. Dios te va a usar, ahora sí que, para que seas bendición a los tuyos y vayan
viéndote a ti para que también puedan llegar a la tierra prometida. Tu ejemplo o los va a alejar de Dios, o tu ejemplo se los va a llevar como un autobús arrastrándolos con toda la fuerza hacia la tierra prometida. Lo digo de forma no literal. Así que esta es tu parte. O sea, hace tiempo estaba escuchando muchos comentarios de hijos de pastor que tenían rencor hacia Dios, que estaban alejados de Él. O sea, todo mostraba una especie de estoy en etapa de despecho contra ellos contra sus padres y contra Dios. Que ahora sí que porque su papá era el pastor y por malas decisiones de estos padres, estos jóvenes, jóvenes y varios adultos culpaban a Dios de estas malas decisiones y de lo que Dios nos dice. O sea, realmente lo que Dios nos dice no tiene nada que ver con lo que estas personas hacían. Por lo tanto, Dios no tiene la culpa de nada. Pero mejor hay que ver lo que nosotros como padres y siendo pastores, no siendo pastores, tenemos que hacer con tantas malas decisiones de hombres de Dios y hombres de no Dios, porque al final de cuentas, como ya dije, tus acciones van a llevar a tus hijos o a tus familiares a acercarse a Dios y llegar a su tierra prometida, o alejarse cada vez más y decir no quiero ser como Él. Oh, terriblemente ejemplo, terrible padre, terrible amigo, terrible familiar. Entonces, pues siendo hombres de Dios tenemos una gran batalla, una gran responsabilidad, sumamente, sí, o sea, el matrimonio es muy importante y luego le sigue los hijos. Después de ti sigue tu matrimonio, tu responsabilidad, y luego tus hijos y toda tu familia y tus seres cercanos, vecinos, amigos, todo eso. Y sin justificar a los errores que todos los cometemos, hay una explicación a varios detalles, pero primero, antes de explicar estos detallitos, estos líderes de Dios, porque no solamente pastores, misioneros, sino maestros de las iglesias y maestras de niños y mucha gente que está en la iglesia. Pero veamos lo que dice Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo he peleado con una persona bien importante en mi vida en cuanto a la crianza de algún pequeño. No voy a decir detalles para no, ahora sí que no hay que tallar muebles, ¿verdad? Vamos sin tallar muebles. Yo le decía, a ver, si tú quieres que tu hijo sea así, tienes que ser así. No quieras que tus acciones sean unas y ser que tu hijo, porque tú lo dices, se comporte de otra manera. Esta es una acción con reacción. Si quieres tener éxito en los niños, no solo tu hijo, porque esto nos habla de niños, está hablando de todos los niños cerca de ti. O sea, no solo de tu hijo. Y si no tienes hijos, pues si eres ya adulto, eres un joven, hay que instruir a los niños, nuestros niños, es decir, todos los pequeñuelos que están cerca de nosotros, hermanitos, primitos, vecinitos, los amiguitos de tu hijo, si tú tienes hijos. Si tú estás en una escuela, pues los niños de la escuela, sin llegar a implantar de una forma como conquistadora la religión a las escuelas. No se trata de eso. Si eres maestro, te pagan por enseñar clases. Hay tiempos y maneras diferentes para poder llegar a enseñar tu fe sin, ahora sí que conquistarlas con una guerra humana innecesaria que solamente aleja a las personas, sobre todo a los padres, y es muy molesto para los padres que tienen otras religiones. Entonces, hay formas para enseñar a esos pequeñuelos, y primero que nada es dar un ejemplo de excelencia viviendo la palabra de Dios, y lo que van a ver en nosotros va a influir en esos pequeños antes de que cualquier palabra. Después podemos predicar, pero por ejemplo los niñitos que no nos conocen y no tenemos el tiempo para pasar
tiempo con sus padres, pues hay que tener cuidadillo. Y es mejor invitarlos a la iglesia, pedir permiso a los vecinos, adultos, de que hey, préstenos a tus hijos o vamos, vente y trate a tus chamacos porque va a haber una hermosa fiesta para celebrar Halloween, por ejemplo. Y no festejamos el Halloween como tal, sino festejamos la vida, no el Día de los Muertos. Y hay cosas bien, bien bonitas que usamos, que podemos usar ahora sí que sus tradiciones, que realmente son tradiciones ya bien remezcladas, remasterizadas y completamente transformadas, que ya no son malas y podemos usar lo que sí era mal y lo que está de moda para bien. Darle gloria a Dios con el Halloween está tremendo y puede ganar a muchos niños con los dulcecillos, ¿no? Entonces, es mejor que andar ahí peligrando nuestro testimonio, estando mucho tiempo con niños, invitarlos a esos niños, pedir permiso a sus padres, todo eso, y pues llevarlos con los maestros y maestras que integran los grupos de niños de las iglesias, los eventos y todo ese rollo, evitando así cualquier malentendido con niños ajenos. Entonces ahí entra la familia y amigos, ¿no? También vamos a continuar viendo Salmo 127, 3 al 5, dice aquí: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Lo dije al revés: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. El enemigo es el diablo y esto es espiritual. Esto es espiritual, donde hay una guerra espiritual y el fruto que vemos espiritual es el cual nos va a sacar de las vergüenzas de la vida por tener las victorias, tremendas victorias que podemos tener cuando agarramos a muchos jóvenes o adultos, los hacemos nuestros hijos espirituales, que ya cuando reciben a Cristo pues son niños espirituales, y los vamos discipulando para que sean flechas. Escucha, cada niño, adulto, joven que es discipulado es una flecha en tu mano para darle a nuestro enemigo. Ahí es la aplicación espiritual, completamente doctrinal, pero también aplicándola espiritualmente nos manda a que nosotros podemos guiar a los niños siendo flechas potentes, tomando a nuestros niños y jóvenes y dándoles dirección, apuntando a objetivos grandes. Nosotros podemos ayudar a impulsarlos para que ellos puedan conquistar cosas grandes. A donde tú apuntes la flecha, por ejemplo, ya hablando de tu hijo físico, lo discipulas en lo físico, pero también en cosas de la vida del mundo. Dices: mira, tú puedes ser doctor, tú lo agarras, mira, puedes llegar a ser un gran cardiólogo, y apoyando a tu hijo y pagándole los estudios y los viajes que sean necesarios y guiándolo y apoyando sus sueños. Obviamente no se trata de llevar al hijo a donde él quiere, sino ver su potencial y darle el enfoque para que desarrolle su potencial al máximo y pueda glorificar a Dios. Entonces eso nos lleva a la grandeza. Ahora, aquí mismo podemos ver que el corazón de muchos pastores y misioneros que han fallado como padres es: yo voy a servir a Dios, pero allá es muy peligroso, no me los puedo llevar, entonces deja subo a este lugar donde hay una sierra de caníbales que pasó hace mucho tiempo en África, que sí tocó, y hay muchas canciones bonitas y historias donde llegó el papá, llegó la familia y se los comieron a todos, pero recibieron a Cristo y después cambian la civilización, y como ganó el jefe, toda la tribu se transforma a partir de que vieron que no se echaba para atrás. El padre de familia, al ver morir a sus más preciados tesoros, sus hijos y su esposa, nunca se echó para atrás, dando la gloria y la entrega completamente a Cristo. Muchos, para evitar esos tipos de cosas, van y sirven a Dios, y está más o menos bien, pero hay formas cuando tú agarras a tu hijo, lo enseñas,
lo direccionas para que también haga la misma obra contigo, en donde sí puede, y dejarlo en un punto de seguridad para tú ir más allá, donde puedas perder la vida sin que ellos pasen ese riesgo. Y cuando tú los direccionas bien, no vas a tener estos jóvenes o adultos resentidos con Dios por las malas decisiones. Pero ahí es el punto. Este es lo que Dios nos está enseñando. Instruye bien al niño en tu camino. ¿Con qué? Con tu amor y con tu disciplina y con tu cuidado. Es como vas a ser ejemplo a tus hijos primeramente, y luego a los hijos de otras personas, porque si no puedes con tus hijos, ¿cómo vas a poder con otros, no? Entonces hay que ser verdaderamente discípulos de Cristo y conquistar todas las guerras que el diablo nos está dando. Y una de las formas de conquistarlo es discipulando, evangelizando, siendo parte de nosotros completamente y dándoles a entender: hey, hasta aquí llegan ustedes, déjame voy y regreso. Si me pasa algo, no tengas temor, porque Dios está contigo y Dios está conmigo, y Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Dios esto, Dios el otro. Ya, hay una instrucción, hay una dirección. Tú tomas un niño, lo llevas y lo vas a dirigir, y está tremendo. Ya por último, ya para acabar, voy a mencionar a uno de los mejores reyes conquistadores en la guerra en todo el mundo, al rey David, que fue pastor de ovejas, pobre, pero con el corazón que Dios quiere que todos tengamos de forma alguna, que fue discipulado obviamente por el rey Saúl y por Jonathan. Y podemos ver en la representación de cómo compartía sus cosas y la amó como a sí mismo, y esto es para dar también la aplicación a los amigos. Dice 1 Samuel 18, ya voy a acabar con este versículo y algunos palabras de conclusión. Cerramos. Dice 1 Samuel 18: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba, que se representa el discipulado, y se lo dio a David, y otras ropas suyas. O sea, es el ejemplo, no por dar cosas, sino que yo lo estoy cuidando, ahora estás bajo mi cuidado. Así como yo soy, así vas a ser. Así como yo uso la espada, mírame y usa tú la espada, ten mi armadura. Así como yo voy a la guerra, así guerrea. Es decir, un líder en la vida de tu amigo está un poquito más atrás de ti, pero va acompañándote. Entonces, repito, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, de otras ropas suyas que portaba, y hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, prácticamente lo dejó completamente para la guerra, al 100% listo. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo hizo Saúl sobre gente de guerra, lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Obvio, esto no sucedió de un día a otro, pasó tiempo, un tiempo de discipulado, un tiempo de proceso con el de formar ahora sí, que lo que le regaló, la ropa, las armas, lo que fue para la guerra. O sea, pasó un tiempo de que representa de ponte la armadura espiritual, tú tienes que aprender a evangelizar, aprender a leer, aprender a orar. Todo eso lo representa, y eso es una cosa que tenemos que hacer con nuestros amigos también. Si amas a tu amigo, quieres que vaya al infierno, y si ya recibió a Cristo, ¿quieres que sea un pobre en el cielo? No, hay que amarlo como a nosotros mismos, ese es el gran mandamiento. Por lo tanto, Dios obra fuertemente en la vida de tu familia y amigos. Y con esto concluyo, y espero que sea de bendición, para que seas de bendición a tu familia y amigos. Y si decías, es que no sé mucho de ser padre, primero tienes que tomar a un discipulador, que sea tu padre espiritual, que te lleve para que tú puedas llevar a tus hijos, hablando de tus hijos
de sangre, pero también que tengas hijos espirituales con tus amigos de tu edad o gente cercana a ti en el trabajo, los vecinos, etcétera, y tú puedas también ser de bendición a tu familia, a tus amigos, a tus primos, a tus hijos y a los que te rodeen, y lo ponemos esto en manos de Dios para que realmente pongas manos a la obra. Vale, pues más bendiciones y continuamos con el inciso C.